Doctor Patricio Guzmán es un profesor del Departamento de Matemáticas de la Universidad Técnica Federico Santa María y nos presenta el cursillo de estabilización de ecuaciones diferenciales parciales. Profesor, adelante. Hola, gracias. Agradezco esta oportunidad de poder dictar un cursillo, así que muy amable la organización por aceptar esta propuesta de mi parte. Así que muchas gracias. Y bueno, van a ser 3 sesiones el día de hoy, mañana y viernes, de aproximadamente 40-50 minutos, cuyo propósito es introducir a la estabilización de ecuaciones diferenciales parciales. Es, digamos, una versión mejorada del cursillo que dicté en COMCA 2021. Así que va a estar un poquito mejor. Y me gustaría comentar de que este cursillo va dirigido a estudiantes de último año de pregrado o eventualmente primer año de posgrado. Así que va a ser, digamos, un nivel de abstracción aterrizado y abordable. Entonces, el plan del cursillo son esencialmente 4 tópicos. El día de hoy vamos a abordar el primer y segundo tópico. Me pregunto, ¿se puede ver el cursor? Sí, sí, Sí. sí. Vale, gracias. Entonces, hoy día hablaremos un poquito de una introducción a qué es lo que voy a referirme con estabilización de ecuaciones diferenciales parciales y vamos a abordar el caso de estabilización interna. El día jueves vamos a analizar el caso de estabilización frontera y también un poco el día viernes también. Y el último día, viernes, ya digamos en la mitad del día, o sea, en la mitad de las 40-50 minutos disponibles, vamos a hacer algunos comentarios sobre la existencia y unicidad de soluciones. Así que las palabras claves de este cursillo son estabilización, segundo, ecuaciones diferenciales parciales, tercero, técnicas de Lyapunov, y un último palabra clave son operadores monótonos maximales. Así que a modo de introducción, me gustaría compartir una especie de paradigma sobre qué hacer cuando se presenta algún problema, o tal vez qué hacer cuando deseamos analizar un fenómeno. Un fenómeno puede ser, por ejemplo, qué sucede con la distribución de temperatura en un objeto. Otra cosa podría ser de qué manera vibran las vigas de algún edificio, etc. O también puede ser cómo fluye un fluido. Entonces, como primero, tenemos una etapa que es de modelado, en donde tratamos de utilizar herramientas disponibles para poder describir el fenómeno en términos de ecuaciones o eventualmente sistemas de ecuaciones o inclusiones diferenciales, etc. Entonces, en la primera parte de este paradigma, modelamos. Llevamos el problema al mundo de la matemática. En una segunda parte, vamos a querer hacer un análisis del modelo con el propósito posterior de darle una interpretación a lo que saquemos del análisis. Usualmente va a ser, por ejemplo, la solución al problema que deseamos encontrar. Y esta parte de estabilización va a estar en esta tercera parte de este paradigma, de la parte de análisis. Y ahí podemos utilizar las herramientas matemáticas que sean adecuadas a nuestro propósito. Por ejemplo, podrían ser herramientas de teoría de control, eventualmente optimización, análisis numérico, estadística, etc. En general herramientas que sean adecuadas al problema en cuestión. Y bueno, en este cursillo nos vamos a enfocar un poco en una parte pequeñita del control. En control se puede estudiar variados tópicos, como por ejemplo pueden ser el tópico de controlabilidad, el tópico de estabilización, control óptimo, etc. Y cada uno tiene sus herramientas y tiene sus propósitos. En este cursillo vamos a hacer esfuerzos para poder introducir el tema de estabilización, que es el que está acá. Y bueno, una vez que se utiliza todo el arsenal matemático, se llega a una respuesta y la idea es interpretarlo en términos del modelo. Ver de qué manera se conectan los resultados con el problema en cuestión. Así que, a modo bien general, una vez que hemos llegado de la etapa del modelo al análisis,
hemos descrito satisfactoriamente algún modelo y la solución de este modelo, por así decirlo, le vamos a llamar estado. Y este estado va a ser algo que va a depender del tiempo, y para cada tiempo, este estado va a pertenecer a algún espacio funcional. A lo largo de este cursillo vamos a considerar un espacio funcional de una dimensión que va a ser L2, de un intervalo. Digamos 0 a un número, L, digamos. Entonces, el sistema que va a modelar el problema en cuestión va a constar de un sistema de EDPs, por ejemplo, condiciones iniciales, condiciones de frontera y un control. Entonces, el propósito de este control va a ser diseñar o construir el control de modo que el estado converja a una función, digamos, del espacio funcional cuando el tiempo va a infinito, cuando el tiempo es suficientemente grande. Aquí, por un asunto de conveniencia y de que sea menos complicado presentar los conceptos, vamos a considerar que la función al que deseamos llegar cuando el tiempo es suficientemente grande va a ser el cero del espacio funcional, la función cero, esencialmente. Así que a continuación me gustaría mostrar en dónde podría aparecer esto en el mundo real. A pesar de que en este cursillo va a ser, digamos, abstracto, vamos a presentar herramientas abstractas, la motivación, bueno, nace de algo concreto. Entonces, hace poquito vivimos, bueno, 2, 3 años de encierro, un tiempo de encierro y de mucho cuidado debido a la contingencia mundial del COVID, digamos. Y algo que nos ayudó a combatir aquello fueron las vacunas. Indudablemente las vacunas. Entonces, el asunto es que las vacunas son producidas, digamos, en alguna otra parte del mundo, y para que sean efectivas deben ser transportadas al lugar en donde son requeridos, por ejemplo, Chile. Y para que no se pierda la efectividad de estas vacunas, deben mantenerse todos estos productitos en un rango de temperatura. Entonces, es lo que aquí menciono sobre la cadena del frío, de que las vacunas deben permanecer en un rango de temperatura. Y aquí, leyendo textual, la cadena de frío es un conjunto de normas y procedimientos que aseguran el correcto almacenamiento y distribución de vacunas a los servicios de salud desde nivel nacional hasta nivel local. La cadena de frío está interconectada con equipos de refrigeración que permiten conservar las vacunas a las temperaturas recomendadas para mantener su potencia, es decir, para que funcionen esencialmente. En todo lo que acabo de leer, la parte de estabilización vendría lo que estoy marcando acá en rojo, que los equipos de refrigeración deben permanecer a un rango de temperatura. Y para que estos equipos funcionen, de cierto modo y a modo muy general, estos dispositivos deben tener algo que les permita medir la temperatura y algo que les permita intercambiar energía, de modo de que si se está, digamos, enfriando más de lo necesario, inyectar energía para que aumente la temperatura, y si está, bueno, hay mucho calor adentro, algo que permita disipar la energía, de modo que la temperatura se mantenga en esos rangos. Entonces aquí está el concepto, digamos, central de estabilización. Tratar de mantener el estado de un sistema cercano a un valor que deseamos a medida que el tiempo va avanzando. Y bueno, para que esto se pueda lograr, hay que construir controles que actúen persistentemente en el sistema. Y bueno, esto es un ejemplo central motivado en el calor. Si relacionamos esto con esta parte abstracta, el estado sería la temperatura del dispositivo que refrigera las vacunas. Y eso sería el estado que deseamos controlar, que deseamos estabilizar a valores cercanos a lo requerido. Entonces, a modo de referencias, y también a modo de introducción, recomiendo 3 libros. El libro 2 y el libro 3, para poder introducirse al mundo de estabilización de ecuaciones diferenciales, y el primer libro para poder tener herramientas que nos permitan justificar la existencia y necesidad de soluciones. Porque después de todo son ecuaciones, y si no logramos argumentar que existen soluciones,
no tiene sentido lo que estamos haciendo. Entonces, en todo este cursillo vamos a aplicar herramientas de diversas áreas. Ecuaciones en evolución, estabilización y de teoría de control. Bueno, entonces ahora vamos a entrar al primer ejemplo de estabilización y va a ser de estabilización interna y vamos a ver a qué nos referimos con estabilización interna. Entonces, solamente para fijar las ideas, vamos a considerar este EDP. Esta EDP se llama ecuación de calor y posee un control, o sea, se llama ecuación de calor y bueno, eventualmente podría modelar alguna situación en donde evoluciona el calor. Aquí, bueno, la EDP es la primera ecuación que aparece acá arriba y en el lado derecho aparece un U. Ese U, en este cursillo, va a denotar el control o el estabilizador que deseamos construir o diseñar. En la segunda línea aparece algo que se llaman condiciones de borde y en la tercera línea, condición inicial. Entonces, en la segunda línea, las condiciones de borde, si eventualmente quisiéramos asignarle, digamos, alguna interpretación del fenómeno del calor, significa que la temperatura en los bordes es cero. Y bueno, como está en una dimensión, esto eventualmente podría modelar una vara que está siendo calentada en todo su dominio. Y que en los extremos la temperatura se mantiene en cero. Entonces, si nos desligamos un poquito de la ADP, en cuestión unidimensional, podríamos ver, por ejemplo, podríamos imaginar qué es lo que sucede con la temperatura del café adentro de una taza. Así tal cual. Y para poder sacar alguna idea. Bueno, ya volveremos con ese ejemplo en un ratito más. Entonces, lo que vamos a hacer es hacer que el estado de esta ecuación vaya a cero cuando el tiempo es suficientemente grande. Y para ello vamos a aplicar algo que se llaman técnicas tipo Lyapunov. Entonces, en esta ecuación, el estado va siendo denotado por la Z. Y para poder aplicar estas técnicas de Lyapunov, es buena idea introducir algo que es conocido como funcional de energía. Y este funcional de energía, en este caso en particular, es el que aparece acá en la pantalla. Un medio de esta integral. Y bueno, aquí podemos reconocer que un medio no tiene por qué ser un medio, digamos, y está ahí solamente por conveniencia, para que los cálculos sean menos complicados. Entonces, a partir del análisis de este funcional de energía, vamos a querer construir un estabilizador U, de modo que, digamos, Z, el estado, vaya a cero cuando el tiempo es más infinito. Entonces, aquí nos podemos convencer de que cuando el control U es cero, existe una constante positiva de modo que se cumple esto. Y en esta parte ya vamos a empezar a justificar y hacer algunos cálculos que van a ser presentados en esta parte de la pantalla, que está en negro. ¿Se puede ver? Sí. Ya, gracias. Entonces vamos, como ejercicio y entrar en calor, vamos a argumentar de por qué, si este funcional de energía E está acá y U es igual a cero, entonces podemos argumentar que se cumple esta desigualdad que involucra derivadas. Entonces, primero, en toda esta parte de análisis, vamos a, primero, asumir de que la ecuación en sí posee soluciones, de modo que todo el análisis tenga sentido. Y además, bueno, vamos a querer derivar con respecto al tiempo, así que también vamos a asumir de que las soluciones son suficientemente regulares, de modo que los cálculos tengan sentido. En la última parte del cursillo vamos a argumentar que efectivamente existen estas soluciones suficientemente regulares, de modo que todo el posible análisis que vayamos a hacer ahora esté bien justificado. Así que bueno, comencemos. Si calculamos la derivada con respecto al tiempo y asumiendo soluciones suficientemente regulares, entonces podemos que vamos la integral a L de Z sub T. Entonces aquí podemos ver
que el 2 que aparecía acá, o sea, el medio que aparecía acá era efectivamente, se cancela al derivar. Así que ese un medio es solamente por conveniencia, nada más. Y bueno, en esta parte de análisis vamos a utilizar la información que nos proporciona la ecuación. Y en particular, vamos a sustituir el z sub t de la ecuación en esta parte de la integral. Entonces, al hacerlo, va a quedar la integral desde 0 a L de z por los siguientes términos. Va a aparecer U, el control que deseamos encontrar, que aquí ya adelanté un poco, es 0, más z x en dx. Entonces, si por algún momento nos olvidamos del primer término, lo escribimos igual, y luego efectuamos integraciones por partes en el segundo término, obtendremos lo siguiente. Zu en dx, y aquí un menos, integral de 0 hasta L, de z sub x al cuadrado en dx, y aparecen términos de borde. Los términos de borde que aparecen van a ser más zx evaluado en L, y le restamos lo mismo evaluado en 0. Entonces, aquí hemos utilizado la información que da la EDP para poder llegar a lo que está acá. Entonces, un siguiente paso es ver qué es lo que sucede con las condiciones de borde. Entonces, según la EDP que aparece acá, en particular en la segunda línea que son las condiciones de borde, podemos ver que si evaluamos en L y en 0, todos estos términos se cancelan. Más aún, para poder llegar a esta desigualdad con derivadas, vamos a utilizar la desigualdad de Poincaré. Y la desigualdad de Poincaré en este caso es válida por dos motivos. Uno, tenemos la regularidad suficiente necesaria para poder aplicarla. Y dos, las condiciones en el borde permiten que sea aplicable la desigualdad de Poincaré. Entonces, vamos a recordar la desigualdad de Poincaré que vamos a aplicar. Es la siguiente. Existe una constante positiva tal que se cumple lo siguiente. La integral desde 0 hasta L de y cuadrado en dx es menor o igual a esta constante de Poincaré por la integral de 0 a L por la derivada de la y. Aquí estoy utilizando la notación de sub x como el de la derivada respecto a x. Y bueno, para que esta desigualdad sea válida tal cual como ha sido escrito ahí, es necesario que un ejemplo en donde es válido es para todo i en H01 de 0L. Hay otros casos en donde la desigualdad de Poincaré es válida, pero este, que es precisamente el que nos sirve debido al contexto del problema, es suficiente. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a sustituir z en su variable t, x en esta desigualdad. Vamos a multiplicar por menos, de modo que esta parte sea mayor o igual a lo que está acá, y luego aplicar la desigualdad de Poincaré aquí. Entonces, en definitiva, lo que vamos a encontrar, luego de aplicar la desigualdad de Poincaré, es lo siguiente. E', denotando la derivada con respecto a su parámetro, en este caso el tiempo de t, más 1 sobre la constante de Poincaré, la energía de t, es menor o igual a la integral desde 0 a L de lo que estaba acá arriba, ZU de x. Entonces, en esta parte podemos ver dos cosas. Primero, en el lado izquierdo aparece una constante.
C. Esa constante C que aparece en el lado derecho es la constante positiva 1 sobre la constante de Poincaré. Y 2, podemos ver de que si U es igual a 0, obtenemos precisamente lo que aparece acá. Entonces, una respuesta, o sea, algo a responder es, ¿por qué efectivamente esta desigualdad nos permite obtener que el estado va a 0 cuando el tiempo va más infinito? Ah, sí, sí, aquí me acabo de percatar de que hay un chat y sí, tanto la presentación que aparece acá como lo que estamos escribiendo en la pizarra, se voy a mandar al profesor Cristian para que lo pueda subir al depositorio que tienen de información. Bueno, siguiente paso, vamos a argumentar por qué esta desigualdad que está aquí es efectivamente una en particular que nos sirve. Así que intentemos hacer eso. Tenemos que E' de t más esta constante multiplicado por la energía es menor o igual que 0. Entonces lo que vamos a hacer ahora es un argumento que puede ser encontrado cuando se estudian ecuaciones diferenciales, por ejemplo, que es multiplicar por una exponencial adecuada y ver qué es lo que se obtiene. Ok, entonces, si multiplicamos por exponencial de constante p, en donde esta constante c, que es la misma constante c que aparece acá en la desigualdad, obtenemos c de t más c exponencial de ct exponencial de t es menor o igual que 0. Me pregunto si las personas presentes alguna vez habrán visto o pueden ver de lo que aparece acá, lo que estoy marcando en el cursor, ¿a qué corresponde a esto? ¿A la derivada de qué función corresponderá? ¿Qué cosa, al ser derivada, nos entrega precisamente lo que aparece acá en el lado izquierdo? Profe, la derivada con respecto al tiempo de la exponencial por la energía, ¿no? Correcto, Jorge. Gracias. Y es como dice Jorge, entonces aquí queda la derivada con respecto al tiempo de exponencial de ct e de t. Y todo esto, por hipótesis, o sea, por lo que tenemos acá, es menor o igual que 0. Entonces, para poder concluir lo que deseamos concluir, podemos dar diversos argumentos. Un argumento es que aquí en el corchete cuadrado hay una función que depende del tiempo y que es suficientemente regular. Y nos dicen que su derivada es menor o igual que 0. Entonces, un argumento es que la función es decreciente. Y podemos utilizar ese hecho para concluir lo que deseamos. Otro argumento es, bueno, integrar esta expresión desde 0 a un tiempo y ver qué es lo que queda. Sea cual sea el argumento, luego se llega a lo siguiente. Aplicando el argumento de que la función al interior que está acá es decreciente o integrando, llegamos a que exponencial de ct exponencial de t es menor o igual a eso mismo, pero evaluado en 0. Al evaluar en 0, todo la exponencial queda en 1, y aquí queda e evaluado en 0. Entonces, de esta última expresión, podemos argumentar, al multiplicar por la exponencial de menos ct, que obtenemos la exponencial de t es menor o igual a la exponencial de menos ct
por la energía evaluada en cero. Y solamente a modo de comentario me gustaría que viésemos qué es lo que obtenemos al evaluar la energía en cero. Entonces, la energía evaluada en cero corresponde a un medio de la integral de 0 a L de z evaluada en 0, x al cuadrado en dx. Eso es de manera precisa qué significa e evaluado en 0. Sin embargo, si en la otra parte de la pantalla vemos a qué corresponde z evaluado en 0, vemos que corresponde a la condición inicial de la ecuación diferencial parcial, que está acá. Así que esta parte, en el lado derecho en la pizarra, puede ser escrita como un medio de la norma al cuadrado de z sub 0 en L2. Y aquí ya estamos utilizando otra notación. Ok, entonces, de todo este análisis, deducimos lo que aparece acá en el lado izquierdo, o sea, en la pantalla ahora. Y de aquí podemos argumentar efectivamente que z va a 0 para todo tiempo y para casi todo x en 0L. De hecho, la conclusión de esta desigualdad es lo que está acá. Entonces, cuando se aplican técnicas, en este caso, nos percatamos de que U es igual a 0, o sea, hacer nada, dejar ahí que el sistema evolucione libremente, va a ser naturalmente que el sistema disipe energía y que el estado vaya a 0. Si nos imaginamos un poquito la idea de la taza de café, si dejamos la taza de café inalterada en algún ambiente, la temperatura cuando el tiempo es suficientemente grande va a converger a la temperatura del ambiente. Algo similar está sucediendo acá. En ambos ejemplos, no se está actuando en el sistema, se dejó que evolucionara libremente. Y eso que evolucione libremente se ve reflejado en que el control U es nada. Entonces, bueno, tal vez un poquito fome porque no hemos diseñado nada, pero les aseguro que en el próximo ejemplo sí vamos a diseñar un control y ya distinto. Lo bueno es que vamos a aplicar las mismas ideas para poder lograr. Y con aplicar las mismas ideas me refiero, vamos a introducir un funcional de energía, luego vamos a argumentar que para alguna elección de U se tiene efectivamente esta desigualdad con derivadas y que luego, según los argumentos que hemos presentado ahora, nos permite deducir entre comillas, decaimiento exponencial de energía. Bueno, en la literatura, este tipo de estabilización se llama estabilización exponencial. Y dependiendo de la función que se encuentra aquí, va recibiendo distintos nombres. Por ejemplo, también se podría encontrar decaimiento polinomial. Pero aquí la exponencial es lo mejor que podemos, es casi lo mejor lo que podemos obtener. Así que bueno, lo logramos. Y ahora un pequeño comentario que, bueno, actualmente estoy en el Departamento de Matemáticas de la Universidad Técnica Federico Santa María y además de los programas de pregrado, también ofrecemos programas de posgrados. Y son programas de posgrado que tienen la característica que están acreditados, así que súper bien. Y bueno, siguiendo los comentarios, un programa de posgrado es el Magíster en Ciencia, Mención Matemática, que ha sido acreditado por 7 años por la CNA, y esta acreditación va a ser válido hasta agosto del 2024. O sea, todavía le queda. Y uno de los logros que se ha hecho acá en el programa de doctorado, que está siendo impartido en conjunto con la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso y con la Universidad de Valparaíso. Las 3 universidades están acá en la región de Valparaíso y un programa de doctorado que está acreditado por 6 años por la CNA, y esto es válido hasta noviembre del 2027, o sea, un montón de camino hacia adelante. Y bueno, si por algún motivo están interesados, o sea, tienen interés en proseguir estudios de matemática de posgrado, pueden en esta página encontrar más información. Entonces, nuevamente, no tienen por qué anotarlo,
esta presentación y los cálculos van a estar disponibles en el, ¿cómo se llama?, en el depositorio de este congreso. Así que para finalizar el día de hoy, con el tiempo que tenemos, vamos a analizar la ecuación nuevamente de onda con un estabilizador interno, pero con condiciones de borde distintas. Las primeras condiciones de borde se llaman Dirichlet, porque, bueno, así usualmente se llama, y estas condiciones de borde Neumann. Y en ambos casos se habla de estabilización interna, porque es efectivamente, está actuando en la ADP, en el interior de la ADP. Por otro lado, si el U estuviese en alguna parte de la frontera, entonces el concepto cambia a estabilización frontera. Bueno, algo que no mencioné es que, claro, hay oportunidades de becas, y toda la información está disponible en este enlace. Ok, entonces, antes de comenzar con el análisis, me gustaría comentar algo. Que si esto modelara la distribución de temperatura de una vara unidimensional, este cambio de condiciones de borde significa que el flujo de calor por los bordes es cero. Entonces, si queremos que el estado de la ecuación Z vaya a cero cuando el tiempo va a infinito, necesariamente necesitamos un mecanismo que nos permita disipar o eventualmente agregar energía. En nuestro ejemplo, disipar energía. Y eso es debido a que las condiciones de borde Neumann significa que no hay disipación de energía a través de los bordes. Y si no disipa energía, hay que hacer algo que permita que se disipe. Esto es a diferencia del ejemplo anterior, en donde haciendo nada se logra esa disipación de manera gratuita. Y esencialmente, desde el punto de vista abstracto, la desigualdad de Poincaré. En este caso, debido a las condiciones de borde, la desigualdad de Poincaré no es... Así que aquí sí o sí necesitamos algo para nuestro análisis. Ok, entonces, al igual que el caso anterior, vamos a considerar este funcional de energía y vamos a efectuar los mismos cálculos. Vamos a derivar asumiendo soluciones regulares y ver qué es lo que queda. Así que aquí podemos utilizar las ventajas de la tecnología y percatarnos que no es necesario hacer todo de nuevo. De hecho, podemos copiar y pegar. Así que estos cálculos que están acá los vamos a reciclar. Entonces, primero, bueno, aquí pasamos a otra ecuación, así que vamos a hacer alguna marca que nos permita ver el cambio. Ok. Y, bueno, ya sabemos por lo que hicimos anteriormente que tenemos la integral de 0 a L, z sub t en dx. Y copiamos y pegamos el análisis que ya hicimos. Ok. Entonces, tenemos exactamente lo mismo. Y ahora, esta parte que está acá sigue siendo 0. Sigue siendo 0, nuevamente, gracias a las condiciones de borde que están acá en la segunda línea. Nuevamente, solamente para recordar, en la primera línea que aparece acá es la ecuación diferencial parcial. En la segunda línea son las condiciones de borde y finalmente en la tercera línea es la condición inicial. Entonces, esto es 0 y solamente tenemos a nuestra disposición el primer y segundo término. En el caso anterior, podíamos elegir U0 y aplicar desigualdad de Poincaré en esta segunda término para sacar alguna conclusión. En este caso no. Así que en este caso sí o sí debemos construir un U. Entonces me pregunto si tal vez alguna persona del público podría sugerir alguna elección de U que nos permita encontrar esta desigualdad. Y que en el lado derecho puede ser lo que sea, pero que sea menor o igual que C. Por ejemplo, este segundo término que estoy marcando con el cursor
es menor o igual que 0, así que lo podemos dejar tranquilo y podemos analizar de qué forma podemos encontrar U en este primer término que estoy marcando con el cursor, de modo que efectivamente podamos lograr esta desigualdad diferencial, por así decirlo. Profe, ahí se podría multiplicar por z e integrar, algo así, no sé. Claro, eso fue lo que hicimos. Bien, para poder obtener esta parte del análisis, o sea, esa es otra forma de llegar. Si tenemos la Ok. de P y la primera línea y multiplicamos por Z y efectuamos integraciones por partes, vamos a llegar a lo mismo. Así que son dos formas de llegar a las mismas conclusiones. Ambas válidas y ambas son correctas. Entonces, aquí podemos elegir según. Entonces, ¿qué sucedería? Diseñamos, si construimos, si elegimos U como menos Z evaluado en T, X. Antes de responder a la pregunta, me gustaría mencionar que esta forma, este tipo de controles, recibe un nombre bien en particular. En castellano, control de retroalimentación o ley de retroalimentación. En inglés, feedback law. Y se le llama feedback o retroalimentación porque efectivamente el control o el estabilizador que estamos construyendo depende de alguna manera del estado de la ecuación. Aquí, si recordamos, el estado de la ecuación es la z, así que el u está íntimamente relacionado con la z. De hecho, lo hemos diseñado a partir de la z. Así que el nombre técnico, feedback law. Y en 1 o 2 minutos me gustaría comentar por qué este estabilizador es el que funciona. Entonces, si volvemos a los cálculos que están en esta parte, vemos que las condiciones de borde son 0, este término, bueno, es menor o igual que 0, y si sustituimos este u que está acá en esta integral, vamos a llegar a lo siguiente. Oh, ¿qué pasó? Ahí está. A sustituir va a quedar menos z al cuadrado. Y si ese menos z al cuadrado lo dejamos en el otro lado de la ecuación, va a quedar 2 veces la energía. Así que llegamos a que E' de T más 2 veces la energía es menor o igual que 0. Y si tomamos esto y argumentamos como antes, llegamos que la energía decae exponencialmente. Gracias a que hemos forzado a partir de la construcción de este feedback law a que aparezca esta desigualdad diferencial. Así que obtenemos que esto es menor o igual a exponencial de menos 2t de la energía en 0. Así que ahora de vuelta a la pizarra, tenemos esto. Y lo que escribimos, esto es conocido como ley de retroalimentación, y en virtud de los cálculos que ya hemos realizado y los argumentos presentados, tenemos esta desigualdad que está acá. Así que a modo de conclusión, tenemos que, 1, aquí mencionamos el concepto de sistema en lazo cerrado, en la literatura Closed Loop System, y esencialmente es sustituir el feedback law diseñado en la ADP. Y si lo hacemos, llegamos efectivamente a lo que está acá. Y la conclusión es esta desigualdad, y otra conclusión más de esta desigualdad es que para casi todo x en 0L, se tiene que z converge a 0 cuando el tiempo va a infinito. Así que hemos logrado resolver ahora sí un problema de estabilización al aplicar las técnicas o sea, una clase de técnicas de Lyapunov para encontrar un estabilizador U, que es efectivamente el que hace, o sea, el que resuelve el problema. Entonces, a diferencia del problema anterior, aquí sí necesitábamos hacer algo.
y nos apoyamos de la intuición física para percatarnos de que realmente hay que hacer algo. Así que, bueno, Profe, por una tema- pregunta. Diga. Profe, ¿y cómo no confundir, digamos, este estabilizador o control con un término, por ejemplo, ahí de tipo reacción? Yo creí que la U, por ejemplo, era independiente de Z, más bien dependiente del tiempo y el espacio. O sea, para no confundirlo Claro, con un término de consumo, por ejemplo, que sería ahí término de reacción-consumo. no tengo claro lo que significa eso de reacción-consumo, pero lo que sí tengo claro es que aquí U fue diseñado de esta manera y se llamó control enlace cerrado. Si el U no dependiese del estado, también se puede resolver esta ADP y también se puede llegar al resultado que buscamos, que es lo que está acá. Y en ese caso, el U, al no depender del estado, sería algo que se llama open loop, o sea, un control en enlazo abierto. Seguramente alguna exponencial de menos t o algo haga la gracia. No sé si eso habrá sido, si habrá respondido tu pregunta o si habré estado cercano a responder tu pregunta. Sí, sí, profe, sí, entiendo. Bueno, ojalá que sí. Así que, bueno, por temas de tiempo, para que puedan ir a las demás sesiones, quedamos hasta acá. Y el día siguiente, es decir, mañana, vamos a estudiar estabilización interna de la ecuación de onda. Y aquí sí que va a ser más técnico. De hecho, solamente a modo de motivar, digamos, aquí no solamente vamos a introducir un funcional de energía que va a ser más complejo que este, sino que vamos a tener que introducir algo que se llama una perturbación de la energía, que va a ser un funcional que va a ser la energía más otros términos. Así que bueno, Una consulta. aquí quedamos. Una consulta. Ya diga. Sí, en la primera ecuación, si uno toma u igual a menos z, ¿surge alguna desigualdad interesante o no? En esta ecuación, No, en la primera. Porque tomaron u igual a 0 y se obtiene la desigualdad menor o igual a 0, ¿cierto? Si el u era 0. correcto. Pero si el u vale menos z, se obtiene algo interesante, porque al final a la derecha queda la integral entre 0 y l de 1 al cuadrado, me parece. Claro, queda algo interesante y de hecho, interesante para mí en el siguiente sentido, que esta constante c que se obtendría al elegir el u como tú dices, va a ser más y más grande. Entonces, mientras más y más grande sea esta c, más ¿Ya? y más rápido es la convergencia. Ah, ya. Sí, entiendo. Ya, y Así lo otro que que quería es relevante. preguntar, el caso mixto se puede dar, ¿cierto? Porque ese producto en el borde siempre va a ser 0. O sea, el caso mixto estoy pensando de tener u sub z igual a z igual a 0. O al revés, digamos. Eso, el caso mixto de Como de una esa condición es condición, tipo Rubin, creo sí, que menciona el profe. es igual, digamos, siempre va a ser 0, pero el que el producto en el borde uno evalúa y eso va a ser. De hecho, es un caso que vamos a analizar. Va a estar Ah, en la estabilización frontera. ya. Lo vamos a Porque, analizar. ya. Ok. Gracias. ¿Vale? Bueno, ¿habrá alguna otra pregunta o algo que podamos discutir? Ok, son las 16, no quiero interrumpir el correcto desarrollo del Congreso. Así que bueno, hasta mañana y buena suerte. Todo el material va a estar disponible. Chao, Gracias. chao. Gracias, Patricio. Chao.